hoy en este día. Pero antes de empezar, Dios quiere hacer algo el día de hoy, ¿verdad? Estamos cansados del transcurso de la semana, de la misma rutina de todos los días, ¿verdad, iglesia? De ir, levantarse en la madrugada, ir a trabajar y echarle ganas, estar luchando, contendiendo y dialogando con la gente dentro de la fábrica, ¿verdad? Aquellos que son group leaders, aquellos que son supervisores, aquellos que son team leader, lo comprenderán. Cómo se dialoga día tras día dentro de cada fábrica, ¿verdad? Entonces es muy complicado, muy difícil a veces el poder concentrarte. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Y más cuando se dan cuenta que eres un hijo de Dios, que eres cristiano dentro de la fábrica, más te atacan, iglesia. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el Señor el día de hoy quiere probar nuestra fe. Y quiere escuchar a cada uno de ustedes si están dispuestos o no están dispuestos. Te voy a hacer la pregunta y el Señor va a escuchar. Haz cuenta que aquí está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, va a escucharlos, ¿verdad? Si queremos ser probados nuestra fe. Dice, ¿cuántos estamos dispuestos el día de hoy a escuchar la palabra de Dios? Ah, caray. Otra vez, la fe va a ser probada, iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar, a recibir la palabra de Dios el día de hoy? Oh, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Apláudete, porque no es fácil poder tomar esa decisión de poder decir, Señor, mi corazón está dispuesto el día de hoy. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué no oramos antes de empezar? Cierra tus ojos un breve momento y decimos, Señor, te damos gracias en este instante, mi Dios. Gracias, Señor, primeramente porque nos has permitido venir con bien a este lugar. Nos has librado de toda enfermedad, mi Señor, nos has librado de tanta cosa, tanto tráfico que hubo el día de hoy, mi Dios. Tú nos protegiste, tú nos cuidaste a cada uno de nosotros, mi Dios. Ahora en este momento disponemos nuestro corazón, que borres toda mente que venga a estorbar, que quiera interrumpir el propósito, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús ponemos esta plática en tus manos para honra, gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, como pudieron ver, hay mucha enfermedad ahorita, iglesia. Se está moviendo. Saludos a nuestros pastores, ¿verdad? Que en este instante, pues resultó que se nos enfermaron, ¿verdad? Y ustedes saben, cuando entra esa picazón, cuando entra esa tos fuerte, es muy difícil de poder estar compartiendo, es muy difícil poder estar hablando. Pero gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque dentro de su corazón, ellos aman con todo su corazón al Señor. Así que el día de ahora, iglesia, por tema para esta plática, se llama Renueva tu pacto con Dios. Repite conmigo, renueva tu pacto con Dios. Ahora dilo tú al revés. Yo quiero renovar el pacto contigo, mi Señor. Ah, caray, nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil el poder entender que el Señor ha hecho un pacto bien especial, bien bonito con nosotros, pero también Él quiere que nosotros hagamos un pacto con Él, ¿verdad? Pero a través de eso hay muchos obstáculos, hay muchas barreras que nos van a estar interrumpiendo el poder tener o el poder respetar ese pacto. Así que cuando venimos a la iglesia con un corazón dispuesto y le pedimos al Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para el día de hoy, para mi vida? ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Dios te va a bendecir. Pero cuando entramos por esa puerta y nuestra mente está en otro lugar, está en otro momento, está en otra onda, ¿qué va a pasar? Nos vamos a interrumpir del propósito y el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Pero cuando vienes con un corazón dispuesto, Dios se encarga de hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero vayamos a la palabra el día de hoy, iglesia. En el libro de Éxodo 34:9, veamos cuál era la condición del pueblo de Israel. Éxodo 34, versículo 9. Miren la condición de este pueblo, iglesia, que cuando lo leemos, cuando lo analizamos,
dijeras tú, pues es una palabra normal, es una palabra cualquiera, es una palabra que, no pasa nada. Pero cuando verdaderamente el Espíritu de Dios está en la vida de cada uno de nosotros y la analizamos y nos encerramos en nuestro cuarto, y decimos, wow, fíjese por qué momentos pasó este pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice, y dijo, ¿quién? Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Wow, es una palabra muy fuerte, iglesia. Cuando la analizamos, Moisés tenía algo que hacer. Moisés tenía una misión y una gran responsabilidad. ¿De qué? De llevar a este pueblo de Israel, de sacarlo de la tierra de Egipto. Pero poco a poco se fue dando cuenta Moisés que no la tenía muy fácil. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que un corazón ¿qué? Muy duro. Lo tenía que muy entenebrecido. Entonces, a Moisés lo que le preocupaba era cómo le iba a hacer. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que el pueblo anteriormente había fallado, había quebrantado la ley del testimonio, o sea que había desobedecido los mandamientos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de los 10 mandamientos de Dios? ¿Verdad? El pueblo había caído en un profundo hoyo que en la cual el Señor les presentó las tablas del testimonio y sin embargo no les importó al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? No les importó, las quebró, lo que ustedes quieran, desobedecieron las leyes. ¿Y qué pasó? Se complicó más la situación para Moisés. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel se había rebelado contra Moisés y contra Dios, porque no hacían lo que ellos querían y pensaron en castigar al líder, en castigar a Dios, sin darse cuenta que los que estaban castigando eran a sus hijos y a sus generaciones. Iglesia, y hoy en día podemos mirar que eso está pasando mucho dentro de las iglesias y mucho también dentro de las familias. Lamentablemente es cierto, iglesia. En muchas iglesias, por muchas partes de todo el mundo, hay iglesias donde las cuales los hermanos quieren que se hagan las cosas, quieren que el pastor haga las cosas a la manera del pueblo, y no es así, iglesia. Hoy en día, ¿cómo se está viviendo en muchos matrimonios? La vida de nuestros hijos también, la vida de los adolescentes, la vida de los jóvenes. Ellos quieren que sus padres hagan lo que ellos quieran. Nuestros hijos hoy en día quieren que tomen las decisiones, que los atiendan a la manera como ellos quieren. Y no es así, iglesia. ¿Por qué? Por la condición de lo que se está viviendo hoy en día en este mundo. Estamos mirando mucha perversidad. Estamos mirando mucha influencia de parte de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, que en la cual están influenciando la vida de nuestros hijos. Estamos mirando muchos hermanos de muchas congregaciones que están llegando como lobos rapaces, engañando a muchos hermanos, engañando también a muchas hermanas también. Y en la cual, ¿qué sucede? Influencian y los hacen cambiar de rumbo. Pero no es así, iglesia. El temor de Moisés era que él sabía que el pueblo no había cambiado mucho su actitud. No había cambiado tampoco su corazón. O sea, el pueblo de Israel, iglesia, es como a veces decimos, eran de hueso colorado. ¿Sí? Y las mujeres que decían, aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Se fija? El pueblo era bien duro, iglesia, en aquel tiempo. Tan duro que no le importó quebrar las leyes del Señor. ¿Sí? A lo mejor se puede estar mirando hoy en día en muchas iglesias, en muchos lados. Puede ser. Pero Moisés no la tenía fácil, iglesia. ¿Ustedes creen que Moisés no haya entrado en un momento de miedo, de pánico o de preocupación? Claro que sí, iglesia.
¿Por qué? Porque él ya se había dado cuenta que el pueblo ya se había rebelado contra él y contra Dios. Imagínate a Moisés asustado, imagínate preocupado con ese temor. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en ese momento yo creo que se pone en un momento de silencio y dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y luego caminaría yo creo 2 o 3 pasos y te dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues no se escucha la ayuda. Y te vienes a otro lado y le dices otra vez: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Se dan cuenta, iglesia? Que el chapulín colorado no salió ahí en ese instante. ¿Verdad que no? Ni aquí tampoco se escuchó ningún amén. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que no es fácil a veces el poder tener una gran responsabilidad en las cosas de Dios. No es fácil. ¿Sí? Es como a veces decimos: es que no me quiero echar la soga al cuello, ¿verdad? Yo solo me quiero ahorcar. No se trata de eso, iglesia. Pero Moisés entró en un momento en el cual la tenía muy difícil. Ahora, ¿cómo reaccionamos, iglesia, cuando nosotros como pueblo, cuando nosotros como creyentes, como nosotros como servidores, se nos encomienda hacer algo dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra reacción, iglesia, de nosotros? Si por ejemplo alguien te dice: hermana Prudencia, ¿sabe qué? Necesito que venga a orar por estas peticiones. Y la hermana, en vez de decir amén, va a decir: ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la reacción muchas de las veces dentro de las hermanas o de los hermanos? ¿Cuál sería la contestación? ¿Cuál sería la reacción? Discúlpeme, pastor, no estoy preparada, no estoy preparado. ¿Cómo reaccionamos cuando te hacen la invitación? ¿Sabes qué? Me gustaría que tú fueras maestro de la escuela dominical. ¿Cuál es nuestra reacción? Lo siento, no sé leer. Es que ya mi vista me está fallando. Y sacamos excusa. ¿Cómo reaccionamos, iglesia, cuando alguien nos encomienda: hey, ¿te gustaría estar cuidando a los niños de culeros? Ay, no, por favor, no tengo paciencia. Y no, es que no soy de ahí, es que huelen feo a veces. Ahí está nuestra hermana Martita. No es fácil, iglesia, a veces tomar esas decisiones, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice: por favor, ¿te podrías recoger la basura? Oh, no. Ese no es mi don, no, olvídate. No, yo no soy de ahí. El Señor me ha llamado para eso. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Por qué a veces reaccionamos así? ¿Por qué a veces nos sentimos con miedo, con ese temor de poder hacer algo para la obra de Dios? Así que, ¿cómo le hacemos? Miremos, fíjense la reacción de Moisés. A pesar de que él tenía miedo, a pesar de que él estaba con ese temor, con esa preocupación, Moisés, usando su sabiduría, antes de tomar una decisión de seguir guiando al pueblo, Moisés empieza a expresar al Señor lo que él estaba sintiendo en su corazón. Y fíjate lo que dice en Éxodo 33, 12 al 15. Fíjate lo que dice en la palabra. Entonces, luego nos corrigen aquí, ¿verdad? De volado nos corrigen con el micrófono. ¿Cómo se oye, joven? ¿Sí? Ya, ahora sí se oye bien, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice en la palabra, Éxodo 33, del 12 al 15. Fíjate la contestación, ¿verdad? Lo que Moisés estaba sintiendo en ese instante, a pesar de ese miedo, a pesar de esa preocupación, sabiamente, fíjate lo que dice Moisés. Dice: y dijo Moisés, ¿a quién? A Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Te suena esa palabra? Hermano Tito, por favor, ¿quiere ir por favor a orar por fulano de tal al hospital que está enfermo? ¿De quién me llevo? ¿Sí? A veces te encomiendan ir a orar por alguien y te quieres llevar a toda la iglesia. No, no es así.
¿verdad? Si te están condenando a ir, tú tienes que tomar la decisión, ¿verdad? Y dice que sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y tú has hallado, perdón, gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dice en el 14, y él dijo, ¿quién? Dios le contesta, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Y dice en el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Palabras sabias de Moisés, ¿verdad? No es que se estaba rajando, no es que se estaba echando para atrás, simplemente estaba expresando al Señor, ¿verdad? Que miraba un pueblo muy difícil y él necesitaba, ¿verdad? Que fuera, ¿quién con él? El Señor. Entonces, para eso, Moisés estaba expresando el amor que él sentía por el pueblo, a pesar de cómo era la iglesia. Claro que sí, iglesia. Moisés estaba expresando su amor. ¿Por qué? Porque estaba expresándolo al Señor, lo que tenía que hacer, ¿verdad? No estaba volteándose hacia atrás, estaba expresándole a Dios, ayúdame, ¿verdad? Empezó a clamarle, empezó a rogarle. Entonces, fíjate la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Moisés en Éxodo 34:8? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dice que se postró y adoró al Señor y empezó a clamar y a pedir con ruego. ¿Con qué, iglesia? Con ruego. Que Dios tuviera misericordia del pueblo y que les diera una nueva oportunidad. ¿Sabía Moisés? ¿Sabía quién más? Dios, que el pueblo era ¿qué? Que era rebelde, que era desobediente, que eran pecadores, que eran duros de corazón. Pero a pesar de todo eso, iglesia, sabía Moisés que el pueblo estaba dispuesto a pelear la batalla y a salir hacia dónde? Hacia adelante. Moisés estaba confiando con el pueblo de lo que iba a hacer, a pesar de cómo eran. ¿Sí? Y más adelante vamos a descubrir cuál es la gran bendición, ¿sí? Porque todos a lo mejor en diferentes áreas de nuestra vida hemos pasado por esa etapa, iglesia, ¿sí? A lo mejor nosotros hemos pasado por la rebeldía, a lo mejor nosotros hemos sido desobedientes, a lo mejor nosotros hemos puesto en duro nuestro corazón, ¿verdad? O Dios, o desde el principio nosotros hemos sido ángeles, ¿verdad que no, iglesia? No lo creo. Nosotros hemos pasado por un proceso también. Entonces, a pesar de todo eso, decidieron pelear, decidieron luchar, seguir hacia adelante. ¿Tú crees que Dios no tenía que tomar la decisión de lo que tenía que hacer con el pueblo? ¿Por qué? Porque habían quebrantado, se habían rebelado contra las tablas de la ley. Entonces, claro que sí. ¿Cuál iba a ser ese castigo de Dios hacia el pueblo? No lo sé, iglesia. Solamente Dios sabía cuál iba a ser ese castigo por haber quebrado, por haber rebelado contra Dios. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios se fijó en el corazón de Moisés. ¿Por qué? Porque clamó a Dios con ruego, intercediendo por el pueblo. Y eso hizo que Dios reaccionara diferente sobre su pueblo. ¿Cuál fue la diferencia, iglesia? Que Moisés clamó ¿a quién? A Dios. Nada más vino, Señor, te pido por el pueblo. Mira, pues es que no, yo no sé qué hacer con ellos. ¿Qué onda? Pues ¿cómo lo voy a hacer? No, dice que clamó y rogó a Dios. ¿Se fija la diferencia de clamar y rogarle a Dios? Es muy diferente, iglesia. Cuando tú le ruegas a Dios es porque vienes y te humillas y le pides a Dios, Señor, yo te pido por este pueblo que es rebelde. Moisés estaba confiando de lo que iba a hacer Dios en la vida de este pueblo. Y dice Moisés, Señor, ten misericordia, por favor, danos una doble oportunidad, por favor, de sacar a este pueblo hacia adelante. Pero con ruego, con todo su corazón Moisés.
Por eso, iglesia, cuando tú y yo estamos pasando por un momento difícil, tenemos que venir al Señor con clamor, con ruego, suplicándole que tenga misericordia de nosotros. Por eso dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas que jamás has mirado. Pero necesitamos que venir y clamar al Señor. ¿Estás pasando un momento difícil? Ven al Señor y clama a Dios. ¿Quieres tener un matrimonio diferente en tu vida? Clama al Señor. ¿Quieres tener un esposo? ¿Quieres tener una esposa diferente? Clama a Dios. ¿Quieres tener unos hijos diferentes? Clama a Dios. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Clama a Dios. ¿Quieres obtener el perdón? ¿Cómo desarrollarlo? Ven y clama a Dios. ¿Quieres tener paciencia en tu vida, en tu manera de vivir? Clama a Dios. ¿Verdad? Es duro, pero es verdad, iglesia. Cuando venimos tú y yo con un corazón constricto y humillado, Dios nunca te va a decir no. Dios nunca te va a cerrar las puertas, iglesia. Cuando tú y yo venimos con un corazón constricto y humillado a clamarle a Dios por la vida que nosotros estamos pasando, muy dura, Dios no te va a cerrar las puertas. Dios va a abrir su corazón para escucharnos a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Amén? ¿O están enojados? Es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Que vengamos y clamemos a Dios. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios amoroso, misericordioso, que Él tomó la decisión. Fíjese, iglesia, fíjese lo que dice el Señor. Tan misericordioso que Él tomó la decisión de no fijarse en los defectos del pueblo. Dios se fijó en lo grande y en las maravillas que iba a hacer con ese pueblo. Como el día de hoy lo puede hacer contigo y conmigo. ¿Sí? ¿Lo crees o no lo crees? Ese amén no se escucha. ¿Lo crees o no lo crees? Eso, ¿verdad? Esa es la diferencia, iglesia. Ese Dios que nosotros le creemos, tan grande y poderoso, muchas de las veces Él no se va a estar fijando en lo malo que tú eres, en lo malo que yo soy. Esa va a ser en la transformación que Él va a hacer en la vida de nosotros. Por eso, miremos la respuesta del Señor en Éxodo 34:10. Con esta promesa que vamos a mirar en Éxodo 34:10, Dios restableció la relación con el pueblo de Israel, les prometió hacer maravillas en ellos. Pero fíjate lo que hizo el Señor, ¿verdad? Ya miramos cómo se humilló Moisés, cómo le clamó a Dios, cómo estuvo intercediendo por el pueblo, ten misericordia, toda la onda, y eso conmovió el corazón de Dios. Y entonces fíjate la respuesta del Señor. Para si no lo creemos, si estamos como Santo Tomás, es que yo necesito mirar si verdaderamente Dios es como a veces decimos. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 34:10. Dice que dice, y él contestó, ¿quién? Dios. ¿Qué le dice? He aquí, yo hago ¿qué? Pacto delante de todo el pueblo, ¿verdad? ¿Pacto delante de quién? ¿Nomás de mi hermano? ¿De mi hermana? No, de todo su pueblo. O sea que no había selección de personas, no había favoritismo, no había nadie. Digo, con todo el pueblo haré ¿qué? Maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en una nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Dile, lo que haré, ahora repite conmigo, lo que hará conmigo. ¿Lo crees, iglesia? Créelo. ¿Por qué? Porque Dios es real y Dios puede hacer grandes cosas siempre y cuando lo creas. Todo depende de nosotros si lo creemos o no lo creemos. Pero al Señor, fíjate lo que le pido solamente al pueblo. El pueblo conmovido, escuchando la palabra, todo. Y solamente les pidió una cosa al pueblo. Ok, yo hago el pacto con ustedes. Es increíble, iglesia, ¿verdad? En vez de que el pacto lo hiciera el pueblo,
Dios toma la decisión de hacer el pacto con un pueblo. Y simplemente le dice, solamente retomen el pacto también. Le dice Dios al pueblo, hay que retomar ese pacto. Pero, ¿qué cosas, iglesia? ¿Qué cosas o qué principios nos pueden ir desviando o alejando del pacto de Dios, de no tener una buena relación con Él? Hay muchísimas cosas, iglesia. Muchos principios que nos pueden desconectar, nos pueden ir alejando de la presencia de Dios, nos pueden ir desconectando de tener ese pacto con Dios. Si tú analizas en este instante, tú meditas, ¿qué cosas nos pueden desconectar de la presencia de Dios? ¿Qué cosas nos pueden alejar de las cosas de Dios? Si hacemos un examen mentalmente y cerramos nuestros ojos, hay muchísimas cosas, ¿sí? Tanto en la vida de los niños, de los adolescentes, de la CIA, de 10, 12, 13, 14, 15, 16 años, 17, 18, 19, hasta los 50. Somos atacados por esas mismas circunstancias, por esas mismas cosas para desviarnos de las bendiciones, de esos planes, de esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pasa lo que pasa después, iglesia, ¿verdad? Que nos alejamos y empezamos a tomar actitudes muy en contra de la voluntad de Dios. Pero primera cosa, iglesia, que nos desconectan, que nos hacen desviar, alejarnos de la presencia de Dios, número uno, es que muchas de las veces le ponemos límites a las cosas del Señor, le ponemos límites a nuestra fe, iglesia. Sabemos, iglesia, que que el camino hacia la vida cristiana es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil la vida, el caminar con Cristo. Y muchas de las veces se nos hace tan pesada como si anduviéramos caminando sobre la arena y nos vamos cansando tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no ponemos la mirada en el Señor. Y a veces se nos hace tan duro que quisiéramos tirar la toalla, iglesia. Y muchas de las veces quisiéramos tirar todo lo que el Señor nos ha dado hacia la basura. ¿Por qué? Por la condición de nuestro corazón, iglesia. Nos hace tomar ese tipo de decisiones. Porque muchas de las veces no queremos como hijos de Dios, no queremos ser probados, no queremos que nuestra fe sea probada. ¿Por qué? Porque no queremos que el Señor nos vaya a exhortar. Pero es necesario, iglesia, muchas de las veces el poder recibir un llamado en la cual nos diga, hey, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Por dónde vas? ¿Cómo vas caminando? Y tenemos que tener en mente eso. Y lamentablemente, cuando ya nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos que ya todo lo queremos tirar hacia la basura, muchas de las veces queremos tomar esa decisión de regresarnos a nuestra vieja manera de vivir. Y eso es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. Es bien fácil regresarnos a nuestra manera como vivíamos antes, iglesia. Muy fácil. Pero qué tan difícil es poder levantarnos una vez más, ¿verdad? Sí nos levantaremos, pero vamos a batallar, iglesia, ¿verdad? Necesitamos entender una cosa, detenernos detenidamente, que Dios no quiere que nosotros caigamos en el mismo error que el pueblo de Israel, donde llegó el momento en el cual tuvo que ser probada la fe de ese pueblo. Y ahí fue donde empezó la reacción de ese pueblo. ¿Por qué? Porque su fe empezó a desvanecerse. Entonces, unos empezaron a murmurar. Otros empezaron a quejarse. Otros empezaron a protestar. Y otros empezaron a desobedecer. Y otros empezaron a renegar, etcétera, etcétera. Y la reacción del pueblo fue que su fe, en vez de ir a aumento, se fue desvaneciendo. Y en vez de seguir la voz de Dios, ¿qué pasó? Se fue desvaneciendo también. Se fue desanimando. Y el pueblo empezó a caer en una desesperación, en un desánimo, en donde la duda y el chisme, y empezó a hacer algo feo el pueblo de Dios, a tomar decisiones incorrectas. Y es lo que no quiere el Señor en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado en no caer en el error que cayó el pueblo de Israel. Es bien fácil, iglesia,
caer en la murmuración. Es bien fácil caer en el chisme. Es bien fácil caer en el desánimo. Es bien fácil caer en la duda también, iglesia. Pero qué difícil es el poder salirnos cuando ya estamos bien arriesgados en esos principios. ¿Por qué? Porque podemos destruir almas. Podemos destruir muchas cosas que cuando nos demos cuenta, el agua nos está ahogando, ¿verdad? Y el Señor no quiere que nosotros caigamos en ese error. El Señor quiere bendecirnos de una manera especial a cada uno de nosotros. Entonces, fíjate lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy en Éxodo 34:12. Fíjate la advertencia que el Señor le hace al pueblo. Ok, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar, vamos a ir caminando juntos todos hacia adelante, pero hay advertencia que el Señor les hace al pueblo para que no volvieran a caer en el mismo error de antes. Y le dice en Éxodo 34:12, y le dice, ¿qué le dice? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas, ¿qué? Tropezadero en medio de ti. En pocas palabras, el Señor nos está advirtiendo y nos dice, aléjate de todo aquello que te aleja del Señor. ¿Sí comprendemos esa palabra, iglesia? ¿Verdad? Aléjate de todo aquello que te quiere alejar de Dios. ¿Qué cosas son? Nosotros lo sabemos, iglesia. ¿Sí lo sabemos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas no hay? Dios mío, sobreabundan. Tantas cosas malas que a veces dicen, no, es que son buenas. Pero no, iglesia. Muchísimas cosas, ¿verdad? Hay hoy en día que nos pueden alejar de las cosas de Dios. Tantas cosas materiales. Mire, iglesia, le voy a ser sincero. Y una de esas cosas, primordialmente, que nos aleja tan fácilmente, ¿sí? Nos aleja tan fácilmente de la presencia de Dios, y muchas de las veces le dedicamos más tiempo a este aparato que a las cosas de Dios. Se llama celular. ¿Sí? Ese aparatito que muchas de las veces decimos, es que es un telefonito que lo uso para llamar a mi amigo, a mi amiga, a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera, pero cuando hay internet y cuando hay ese chisme Facebook, ¿verdad? Nos desvía, nos interrumpe en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y a veces le dedicamos tanto tiempo a ese celular que cuando ya empezamos y ves el celular y no le haces, ¿verdad? Y le hacemos, y caminas, ¿verdad? Y ves que camina y ves algo y lo paras y lo regresas, ¿sabes? ¿Verdad? No, ya ves que no tomó importancia y vámonos, y se va otra vez, ¿verdad? Y va corriendo ese celular y cuando menos esperes, ya se nos oscureció, ¿verdad? Y luego pues le haces la pregunta a tu esposo, a tus hijos, oye, pues ya tienes mucho tiempo en el celular, apenas lo agarré, ¿verdad? Vas y le dices a tu esposa, hija, ya tienes mucho tiempo en el celular. Oh, sí, mira, apenas tengo 5 minutos. ¿Y al esposo? Pues no se diga, ¿verdad? ¡Hey, viejo, ya tienes mucho tiempo en el celular! Así fueras para agarrar la Biblia. Calma, mujer. Si apenas lo voy a empezar a ojear. Cuando ya tienes 1 hora, 2 horas en el celular. Ese aparato, iglesia, nos puede desconectar totalmente a veces de la presencia de Dios. Y nos puede llevar a un desánimo total, a un endurecimiento del corazón, que en la cual hay mucho peligro, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que nos está causando, ¿verdad? El ponerle límites a las cosas del Señor, el ponerle límites a nuestra fe, ¿verdad?
en lo que creemos en Dios. ¿Estamos, iglesia? ¿Sí? ¿Hay más aparatos? Sí, ¿verdad? ¿Qué otro aparato nos puede desconectar de la presencia de Dios? La televisión, wow, las novelas. Sí. ¿Sí? Las películas. ¿Sí? Hey, te invito a ver una movie. Hey, mi comenta, vamos a ver una movie. ¡Vámonos! Y cuando la movie, ¿cuánto dura? No te preocupes, tú vente. ¿Cuánto dura? 4 horas la movie. Vamos a orarle al Señor. Señor, gracias. Amén. Se acabó. Y la movie nunca se acaba. ¿Verdad? Es otro aparato que nos puede desviar de la presencia de Dios. Y hay mucho más, iglesia, que si le seguimos no terminamos. ¿Verdad? Entonces, el Señor les advierte al pueblo de Israel, cuidado, ¿sí? Les dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Dios ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe de dónde nos ha sacado, ¿sí? Si Dios nos ha sacado del alcoholismo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer de cotorreo a una cantina? Si ya sabes de dónde te ha sacado el Señor. ¿Verdad que no? Si el Señor sabes que anduviste de aquí para allá, ¿qué tienes que ir a hacer? Donde sabes que tu debilidad puede ser allí y puede ser usada en tu contra. ¿Verdad? Y a veces nos decimos, no pasa nada, es que el Señor me va protegiendo, es que el Señor es mi escudo y mi fortaleza, nada me pasará, ¿verdad? Que el Señor me cubra con su sangre preciosa. Ok, está bien, creemos en eso. Pero el Señor te puede decir también, ¿sabes qué? Aléjate de las cosas que te pueden alejar de las cosas del Señor. ¿Qué tienes que estar haciendo ahí cuando ya sabes que no puedes estar ahí? ¿Verdad? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo. La carne se nos debilita. Pero cuando creemos en su palabra, que la carne se debilita, pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Nos vivifica. ¿Verdad? Esa es la clave de nosotros. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué límites estamos haciéndole al Señor? Número 2, lamentablemente el pueblo de Israel llegó a la etapa a tentar a Dios. Cuidado, fíjense lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel consistió en querer tentar a Dios por medio de las dificultades, de las nuevas quejas y de los nuevos pecados, y ante todo de poder llamar la atención para Dios. ¿Para qué? Para que Dios les ayudara. Pero el pueblo cayó, fíjense, es una actitud bien fea, bien tremenda, que en la cual les cayó en el pueblo un corazón, un espíritu, iglesia, de exigirle, óiganlo bien, de exigirle a Dios que les cumpliera sus deseos a la manera como ellos querían. Wow. ¿Se fijaron hasta dónde cayó ese pueblo? De tentar al Señor. Entonces, ahí no termina todo, iglesia. El pueblo empezó a reprocharle al Señor. ¿Para qué nos sacaste de aquí, Señor? ¿Nos trajiste al desierto para qué? ¿Para morirnos aquí? ¿Para morirnos de hambre? ¿Para morirnos de sed? Fíjate a dónde cayó el pueblo, iglesia. De querer empezar a reprocharle todas las bendiciones que el Señor les había dado. El Señor les había dado de todo. Les mandó las nubes para que no se perdieran. Les mandó esto, les mandó lo otro, todo, para seguir hacia adelante, para llegar hacia la tierra prometida. Pero llegó la etapa, llegó el momento donde fueron probados, su fe fue probada. Y ahí ellos empezaron a desvanecerse cada uno de ellos. Y empezaron a renegar, empezaron a murmurar, empezaron a hacer cosas, tantas cosas, que en la cual los llevó aún a tentar al Señor. ¿Puede pasar hoy en día, iglesia? Sí puede pasar. ¿Sabes qué? Yo vengo a los pies tuyos, Señor, pero ¿sabes qué? Con una condición. Si yo vengo y te acepto como mi Salvador, pero yo quiero que me des esto y esto. No, iglesia, así no se trabaja en las cosas de Dios. No podemos tentar al Señor, porque eso ya es fatal. Espiritualmente es triste mirar lo que estaba pasando con este pueblo. Qué tristeza sería, iglesia, que el pueblo de hoy tomara ese tipo de reacciones, de dejar todas las cosas de Dios por regresar hacia atrás. Sería una decisión muy, muy equivocada, ¿verdad?
A lo mejor muchas veces hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. A lo mejor algún día hemos pensado de esa manera: yo ya no quiero nada con el Señor. ¿Para qué? Creo que las cosas, entre más mal en peor. Entre más me acerca el Señor, más estoy sufriendo. Entre más busco de Dios, más problemas se vienen a mi vida. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos. Porque muchas veces nosotros no lo buscamos, iglesia. ¿Sí? Por no seguir. Porque muchas veces le ponemos un límite al Señor. Te amo, te sigo, Señor. Quiero caminar contigo hasta aquí, hasta allá. Pero ¿sabes qué? De aquí, no me toques nada, por favor. ¿Sí? Yo te adoro, Señor. Yo clamo a ti, yo ruego. Pero ¿sabes qué? En mi vida privada no te metas. ¿Sí? En mis tentaciones no te metas, Señor. Y le ponemos límites. Y le ponemos condiciones al Señor, como lo hizo este pueblo de Israel. Y le damos así. El Señor es grande y poderoso, iglesia. Es fiel y Él cumple sus pactos y sus promesas. Pero para poder ver las maravillas y las cosas tremendas que Dios ha prometido a su pueblo y nos ha prometido a cada uno de nosotros, debemos de permanecer, ¿qué? Fiel. Aunque atravesemos un momento oscuro, aunque la duda quiera confundirnos o quiere atormentarnos, debemos mantenernos firmes en su palabra y esperar en Él, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que esperar en el Señor. ¿Sí? ¿Él cumple sus promesas? Sí, pero al tiempo de Él, iglesia, no al tiempo de nosotros. ¿Él cumple el pacto? ¿Sí cumplió el pacto? Sí, iglesia. ¿Cuál pacto hizo con su pueblo de hoy en día? ¿Quién se acuerda cuál fue el pacto que hizo? De entregar a su hijo en la cruz del Calvario. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió. ¿Verdad? Vamos a hacer una cosa, iglesia. Como que hay fallas en el micrófono, pero vamos a prender este y apagamos el otro. Bueno, entonces, ahora sí, ¿verdad? ¿Se fija, iglesia? Dios cumplió ese pacto que hizo con la tierra, de entregar al Señor Jesucristo y morir en esa cruz a causa de nuestros pecados. Entonces, ahora, vamos a ver en Éxodo 34, 14, otra advertencia que le hace al pueblo de Israel. Cuando el pueblo empezó a tentar al Señor, y fíjate lo que le dice ahí en el 34, 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y Dios celoso es. No tentarás al Señor, porque Dios es celoso. Y Dios no quiere que caigamos una vez más en ese mismo error como lo pasó el pueblo de Israel. Él no quiere que lleguemos al conocimiento, que lleguemos al extremo de poder tentar al Señor. ¿Por qué? Porque podrá caernos una maldición para nuestra vida. Y para poder salir de esa maldición es donde se nos va a complicar la situación en nosotros. Y ese es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Es el segundo mandamiento de Dios, ¿se acuerdan? No te inclinarás ni te harás imagen ni semejanza, ¿a qué? A la idolatría. ¿Sí? A lo mejor te preguntarás, ¿pero quiénes son los ídolos? Ok, son las cosas que en la cual tú le adoras, que aparentan que son cosas que son dioses. No. Hay muchas otras cosas que también le estamos idolatrando. No solamente las imágenes. Hay muchas veces el celular también lo idolatramos bastante. A veces que lo idolatramos a otra persona. A veces que idolatramos también nuestro trabajo. Hay veces que idolatramos también nuestros carros también. ¿Verdad? Y muchas de las veces esas cosas le quitan ¿qué? El valor, ¿verdad? De poder adorar al Señor. Mira lo que no quiere el Señor, que lo tentemos, porque Él es un Dios poderoso.
nadie podrá con Él. ¿Verdad? ¿Cuánto lo creen? Y por último, tenemos la desconfianza, iglesia, en el Señor. Moisés, fíjese, Moisés confió en el pacto de Dios. Moisés confió en lo que Dios le prometió. Y Moisés fue usado grandemente en diferentes ocasiones y llevó al pueblo hasta donde tenía que llegar. Y aparte le hace una promesa el Señor a Moisés: y todo lo que quiera estar en contra de ustedes, yo lo haré a un lado. Lo dice ahí en el Éxodo. Fíjese en Éxodo 34:11. Fíjate, la bendición dice: pero tienes que hacer algo, Moisés. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. Y dice: he aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a los más feos también. ¿Se fija la bendición del Señor? Le dijo: nada les va a impedir el avance hacia el pueblo. Iglesia, cuando verdaderamente confiamos en Dios, cuando verdaderamente estamos en la presencia de Dios, Dios se encarga de que nadie ponga mano sobre ti. Amén. Fue la promesa que le hizo Moisés, ¿verdad? Esa promesa nos la hace nosotros también, cuando le buscamos de corazón y cuando confiamos en Él primeramente y no confiamos en otra cosa. Él hará lo que tenga que hacer. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Lo crees, iglesia? Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Vénganse, muchachos, vamos a terminar. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. ¿Con quién lo hizo? Con Moisés. Y lo hizo también ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Porque Dios tomó una decisión sabiamente de no fijarse en los defectos de ese pueblo, de no fijarse en la desobediencia, de darles una oportunidad a pesar de. Pero fíjate, iglesia, y esto es un peligro para nuestra vida. Dios puede darnos grandes cosas en nuestra vida, pero a causa de los fracasos del pasado. Pon atención, iglesia, Pero a causa de los fracasos del pasado o por las decepciones recibidas de la vida, una persona puede decidir no intentarlo más o renunciar a toda la esperanza o limitarse y vivir día a día. Todo depende de cada uno de nosotros, iglesia. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida? Así es. Claro que sí, iglesia. Pero lamentablemente muchas de las veces las cosas del pasado nos están frenando o nos pueden frenar a poder obtener esa bendición de parte de Dios. A veces los gajes de la vida, a veces el sufrimiento que hemos pasado en la vida nos pueden frenar, nos pueden llevar a tomar una decisión de no seguir hacia adelante, de no avanzar, de no caminar. Es cuando los chavos de hoy juegan fútbol. Aquí hay muchos futbolistas, muchos chavos futbolistas. Y muchas de las veces el futbolista es bueno, mete goles, es buen portero, es buen defensa, es buen mediocampista. Pero lamentablemente llega la etapa de que le sale un jugador violento. Y ese jugador violento lo lastima al jugador. Y muchas de las veces
al jugador que lastimó, le entra ese miedo, ¿sí? Y lo lleva muchas de las veces a tomar una decisión: ya no quiero jugar. ¿Por qué? Porque me va a lastimar otra vez. Así es, iglesia. Muchas de las veces los gajes de la vida nos pueden lastimar. Muchas de las veces el comportamiento de nuestro esposo nos puede lastimar hacia la vida de la esposa. Muchas de las veces el comportamiento de la esposa puede lastimar el corazón del hombre también. Muchas de las veces el corazón de nuestros hijos puede lastimar el corazón de los padres. Y el corazón de los padres puede lastimar el corazón de los hijos también. Y muchas de las veces el corazón de una gente que no teme a Dios puede lastimar a la vida de cada uno de nosotros también. Pero aquí lo más drástico es nuestra vida pasada. Son esas heridas del pasado que muchas de las veces nos están lastimando, nos están frenando, o nos están hostigando, o nos están poniendo un alto, nos están poniendo un límite a las cosas de Dios, a la obra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es poderoso. ¿Por qué Dios es poderoso? Porque Él toma, iglesia, lo poco para hacerlo grande. Lo que muchas de las veces nosotros llegamos a pensar es que yo no tengo nada en mi vida para el Señor. El Señor dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gózalo, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que nos dice Dios. Él toma lo poco de nosotros para hacerlo grande. Tenemos que creerlo, iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque de lo más vil y menospreciado nos ha tomado el Señor para glorificar, ¿qué? Su nombre. Porque no es un aplauso al Señor. De lo más vil y menospreciado de este mundo nos ha sacado el Señor para glorificarlo a Él y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Somos alguien para el Señor? Sí, somos alguien. Él se manifiesta también en aquellas personas que le buscan de corazón. Puede haber licenciados, puede haber ingenieros, puede haber arquitectos, puede haber, pero que aman al Señor y temen a Dios. Pero Dios se ha manifestado más en aquello que el mundo ha desechado, pero el Señor lo ha levantado para su honra y su gloria. ¿Verdad, iglesia? Dios quiere hacer un pacto con nosotros, iglesia. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a terminar. Dios quiere hacer un pacto con nosotros y quiere enseñarnos, pero también quiere educarnos. Pero necesitamos aceptar esta palabra en 2 de Timoteo 3:16, que la versión Reina Valera dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Mira, te voy a leer una versión que me llamó mucho la atención. La versión Nueva Traducción Viviente. Fíjate qué es lo que dice esta palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el 17 dice: Dios
la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se fija? Qué bonita palabra. En Reina Valera nos lo dice de diferente manera. Aquí casi nos lo está enseñando a nuestro lenguaje actual de nosotros, ¿verdad? Si ahí no lo entendemos en esa versión, en esta está más que clara, iglesia. ¿Dios quiere enseñarnos algo? Sí. ¿Cosas que jamás hemos mirado? Sí. Pero quiere educarnos también, así como educó al pueblo de Israel también. Por eso es que lograron salir de esa esclavitud. ¿Hubo rebeldía? ¿Hubo desobediencia? Claro que sí. ¿Se rebelaron contra Dios, contra Moisés? Claro que sí. ¿Verdad? ¿Se le echaron a ellos? Sí. Pero sin embargo, Moisés no se rindió, iglesia. Moisés no se rindió. Como a veces llegamos a pensar, pues es que nuestro pastor está bien loco. Nomás quiere estar haciendo esto, quiere estar haciendo lo otro, y no para, y esto, y lo otro. Y el pueblo empieza a murmurar, el pueblo empieza a renegar, el pueblo empieza a hacer esto, y empieza a entrar en chisme y todo lo que ustedes quieran. Pero no sabemos cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios para la iglesia. Moisés no se desvaneció, siguió hacia adelante. Nuestro pastor sigue hacia adelante también, ¿verdad? A veces no es tan fácil criticar, pero él lo para. Y Moisés dice que clamó y rogó al Señor: ten misericordia, mi Dios, danos una nueva oportunidad, mi Dios. Sabemos que hemos fallado, que nos hemos desanimado. En la vida cristiana es lo mismo, iglesia. Hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida, nos desanimamos, renegamos, y ya no quiero nada de Dios, ya no quiero nada del Señor, ya no quiero servir, ya no quiero salir hacia adelante. Pero el Señor nos exhorta que no le pongamos límites a Dios, que no lo tentemos y que confiemos en Él. Dios nos llama constantemente, iglesia, a renovar nuestro nuevo compromiso, aunque no siempre hay una disposición. Escucha este canto, medítalo con todo tu corazón. Fíjate las palabras que dice.